Se solicita información para fijar las fechas definitivas del encuentro de educadores agustinianos que va a tener lugar en febrero de 1998. Los resultados de esta encuesta se dieron a conocer en la reunión de la Secretaría General realizada en Caracas desde el 26 hasta el 27 de mayo de 1997. Escuchen bien lo que dice Javier Hierro, y todavía aún hoy esto sigue igual en la orden. Javier Hierro dio un informe sobre los resultados de la encuesta que había enviado a todos los centros educativos latinoamericanos. Hay 42 centros, incluyendo primaria y secundaria, y esto es lo alarmante. Solo 17 centros han contestado la encuesta. ¿Se dan cuenta? Son las mismas gente. No son los mismos frailes, pero más o menos vamos pensando en la misma cosa. Lo podemos ver aquí mismo, ¿verdad? Se programó un encuentro para directores de los colegios agustinianos y el responsable de pastoral o sus representantes para la segunda mitad de marzo de 1998 en Caracas. Se iba a enfocar ese encuentro sobre la visión agustiniana de la pastoral educativa y será organizada en conjunto con la Semana Agustiniana de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, en Venezuela. El encuentro se hizo. En él, un conjunto de maestros, esta es la nota que hay que ponerle a este encuentro. Un conjunto de maestros de la Universidad Andrés Bello prepara sus ponencias, no la preparan los agustinos, porque no lo hacen, no lo sabían. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no lo sabían. Las cuales fueron puestas a la disposición del público por medio de un libro, que yo recomiendo que se escaneen, que debe aparecer en las bibliotecas más viejas nuestras. Con este encuentro se cierra la herida que había oprimido el área de educación. Esa es la ventaja que tiene. ¿Cómo se cerró? Pues si los centros educativos eran los medios para favorecer a los ricos y para crear a las personas que van a oprimir al pobre, allí se dan cuenta que el centro educativo es un área para formar a las personas. Es el área a través del cual la orden aporta para el mejor bien de la sociedad. O sea, se desenfoca el discurso de la teología de la liberación que viene presente desde el año 1979 y no es hasta 1998 que se sale del bache. Toda esa cantidad de tiempo dándole palo a los centros educativos. Entonces, el problema de la idea o del pensamiento que se tenía se ha liberado, se libera el problema. La reflexión básica para llegar a la solución fue un documento de la Sagrada Congregación sobre la escuela católica. O sea, la solución al problema no la dimos nosotros. Nosotros hicimos que el problema fuera cada vez más grande. Acuérdense que habían 3 problemas dentro del centro educativo. Entonces, ya el primero se está solucionando. La idea, ¿para qué sirven los centros educativos? La segunda, los frailes se peleaban entre ellos. La orden, la curia general había decidido elaborar aquel proyecto de espiritualidad que el padre Laidon nos dijo que todo fue preparado aquí dentro y todo se hizo aquí. Sí venían las cartas de Roma, pero todo se hizo desde aquí, digo en estos días, ¿verdad? Y ahora la Sagrada Congregación respalda a los centros educativos. Gracias a Dios yo no tengo noticia de que la orden haya cerrado ningún centro en este periodo, pero hubo otras congregaciones que lamentablemente sí lo hicieron, para detrimento de cada una de las naciones que se vio afectada por estas decisiones. Con este encuentro se cierra, pero queda abierto el problema de la ignorancia de la materia de educación por parte de los agustinos. Necesitan ir a Andrés Bello para que reflexionen los doctores y le digan cómo es San Agustín piensa la educación, porque ellos no lo sabían hacer por sí mismos.
sea que hay un gran déficit, hubo para 1998 a nivel del pensamiento pedagógico, o sea, el pensamiento puro, la filosofía educativa agustiniana. Con este encuentro se cierra la herida que venía oprimiendo la educación. Así lo dice Javier Guerrero. Se ha superado la crisis y los intrigantes sobre la validez de nuestros pueblos. Por el contrario, se han sentido una actitud muy positiva y de respeto total a la educación como la alternativa y plataforma para afrontar la realidad latinoamericana. Se hace necesaria la confirmación y revalorización por parte de la directiva de OALA y de nuestras autoridades de la validez y significado histórico que debe estar cumpliendo nuestro carisma educativo agustiniano como respuesta pastoral en nuestra sociedad. Así llegamos a la 14ª Asamblea General de OALA en 1998, sin haber obtenido la reflexión de los documentos publicados por la Sagrada Congregación para la Educación Católica titulados El Apostolado de la Enseñanza Religiosa en las Escuelas Católicas, que data de 1996, y la Escuela Católica en los Umbrales del Tercer Milenio de 1997. Se desconocen los resultados del concurso de dibujos de los centros educativos promovidos con motivo del 16º centenario de las confesiones de San Agustín. Tampoco se planteó la envergadura que implicaba el promover el programa de la ONU dentro de los centros educativos, pero sí se logró solucionar la cuestión sobre la participación de nuestra orden religiosa dentro del apostolado de la educación. Tras este periodo sin proyectos, en la 14ª Asamblea General de OALA inicia el periodo de gestión que tiene al frente a Fray Víctor Lozano, que está aquí presente. A pocos meses se celebró el capítulo general intermedio de 1998, dando como resultado una gran profundización en los estudios como servicio específico en la Iglesia. También en 1999 fue publicado por medio del boletín de OALA el proyecto de pastoral producido como uno de los documentos del proceso de revitalización iniciado con Ocoto. Este fue titulado en el boletín Hacia un proyecto de pastoral educativa desde una visión agustiniana, mientras que cuando formó parte del texto Espíritu Nuevo comenzó a llamarse Modelo Ideal de Pastoral Educativa Agustiniana. Con toda esta batería de novedades fue reforzada la educación en América Latina, aunque se desconoce el impacto real de este proyecto sobre las circunscripciones. No existe documentación que explique la forma como fue promovido y aplicado, o sea, otro documento para el cajón del director, que si tiene un documento que guarda muy secretamente, donde nadie lo toque ni lo lea para que no se enteren. Sí se tienen noticias de que el encuentro continental de pastoral educativa, llamado a realizarse según los estatutos, fue efectuado en Lima desde el 22 hasta el 26 de 2001, de enero de 2001. A partir de la 15ª Asamblea General de OALA, que tiene lugar en Cochabamba, los proyectos aprobados en educación van más allá de la ubicación del encuentro para directores y coordinadores de la pastoral educativa. Es aquí donde se coloca el proyecto de la Biblioteca Básica Familiar Agustiniana como uno de los canalizadores y de los canales para la producción de materiales de la educación, lo que provocó que Fray Víctor Lozano estuviese al frente de tan loable función en línea con la ejecución de las responsabilidades que les eran propias como productor del material pedagógico y agustiniano, expresándose su redacción como sigue. O sea, el proyecto es este: la directiva debe publicar y o editar Biblioteca Básica Familiar Agustiniana para divulgación que pueda servir a los educadores en nuestros colegios a conocer el pensamiento de Agustín y el ideario del Colegio Agustiniano en América Latina. Además,
elaborar subsidios de formación agustiniana, cátedra agustiniana para los distintos niveles de alumnos de nuestros colegios. Para este nuevo periodo de gestión que inicia en 2003 y se extenderá hasta el 7, el encuentro de educación pasaría a realizarse desde el 22 hasta el 28 de enero de 2005. Una de las nuevas incursiones de esta gestión consistió en la publicación de un boletín especial para el área, para cada área, y el de educación vio su luz en el año 2004. Al año siguiente tiene lugar el encuentro que debía contemplar la posibilidad de realizarse en Bogotá, Guayaquil o Barranquilla, aunque al final terminó celebrándose en Lima. Quiero destacar en esta ocasión que su tema principal fue la educación agustiniana y la interculturalidad, con el que se adelanta nuevamente OALA a las problemáticas planteadas por la Sagrada Congregación de la Educación Católica con su documento de 2013 titulado Educar el diálogo intercultural en la Escuela Católica, vivir juntos una civilización del amor. Afirmará Fray Víctor Lozano que en el área educativa de OALA podemos reseñar en este último cuatrienio 3 eventos importantes: el Encuentro Continental de Educadores Agustinianos de Lima, la publicación de la Biblioteca Básica y el Concurso Internacional de Poesía por la Paz, celebrado en Chile. Cabe resaltar también el Congreso Mundial de Educadores Agustinianos, celebrado en Roma en junio de 2005, en el que participaron educadores religiosos y laicos de todos los países de América Latina, y en el ámbito regional, los congresos de la Fabra en Brasil. O sea, aquí está concentrado en la gestión 2005, 6, 7. Todos los grandes avances de educación fueron eso, fueron congresos, y uno de ellos coordinado en Roma. En 2016, en 2006, acontece la 16ª Asamblea General de la OALA. Aquí es cuando se desprenden, o sea, ya no solo se trata de coordinar un congreso o una biblioteca básica, sino que se integran nuevos proyectos. ¿Qué dice? Que el área de educación haga lo siguiente: que dé soporte en los contenidos sobre la educación en la página web de la orden, en español y en inglés, portugués, para que todos puedan accesar. Coordinar por medio del área de justicia y paz textos que lleguen a los colegios o escuelas para la reflexión. En la práctica eso se ha llevado hasta la gestión presente. Informar que hay una página de comunicación rápida para el envío de textos. Era un email, ¿verdad? Para que enviaran información por allí, se tenía un email a la disposición. Continuidad de la publicación sobre espiritualidad agustiniana. ¿Qué libros sugirieron? San Agustín, Kempis Agustiniano, la regla de San Agustín, y levantamiento de documentos de la Iglesia que traten sobre la educación. Bibliografía sobre San Agustín, la biografía de San Posilio. La mayoría de esos textos, y todavía falta alguno, se publicaron en el periodo 2012-2016. Y la elaboración de un CD audiovisual sobre la espiritualidad agustiniana. En esta ocasión, Fray Víctor optó por replicar el Congreso Mundial de la Orden realizado en 2005. De hecho, llegó a publicar en la Biblioteca Básica el texto que de ella emanó, titulado Elementos Básicos de Pedagogía Agustiniana. Ahora, el título de su réplica para América Latina es La Pedagogía Agustiniana e Inclusión como una de las formas de concientización sobre el proyecto número 16, por el que se pedía la realización de procesos de inclusión dentro de nuestros centros educativos por medio a fundaciones, becas estudiantiles y otros. Es así como llegamos a la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano, reunido en 2007 en Aparecida, Brasil. En esta ocasión, la demanda principal de los obispos consiste en retomar la identidad católica de la educación. ¿Por qué retomar la identidad católica de la educación? Muy sencillo. Acuérdense que en el 79, según les hablaba, lo que estaban promoviendo era la educación cívica,
Luego viene Santo Domingo, que trabaja la cultura, pero no hay proyectos de pastoral como tal. Entonces, durante esos más de 20 años de educación, se ha perdido la imagen evangelizadora de la educación. Eso es visto desde fuera. Si vemos hacia adentro, para estas fechas, ya para el 2007, las dificultades que existían entre los frailes están superadas. Digamos, ¿verdad? En los términos generales, el proyecto Espíritu Nuevo ya había dado su fruto. Ya no se escuchaban escándalos entre las circunscripciones porque se peleó el fray fulano, que era director del colegio, con el fray mengano. Y eso eran escándalos internacionales, porque encima todos se conocían. Y eran todos figuras internacionales, ¿verdad? Esos debates ya no se están dando. El tema de la educación vista como pastoral es lo que se está planteando. ¿Por qué? Porque hasta entonces el director era el funcionario. Un funcionario, una figura bonita, que es decente, que habla pausado, que sabe comunicar una idea a los padres de familia, que sabe comunicarse con los estudiantes, pero ni los ve ni los toca, que habla con los maestros y le canta las 40 a los maestros, ¿verdad? Le dice cómo son las cosas. O sea, es un estereotipo, un prototipo. Eso es el fraile, director del colegio, una figura incólume. Pero de evangelización aquí no hay nada. O sea, que los centros educativos, si eran excelentes, si eran muy buenos, eran de primera calidad, y de hecho tenemos unos centros educativos de primera, pero ¿qué era lo que no eran? Evangelizadores. La decisión de los obispos: vamos a poner a esta gente a lo que tienen que hacer porque no lo están haciendo. Se trata de evangelización por medio de la educación, y así lo definen en Aparecida 2007. Su lectura dentro de la OALA refiere directamente a la identidad católica y para nosotros agustiniana. Las primeras inquietudes al respecto intentaron ser canalizadas por Fray Víctor en el Encuentro de Educadores Agustinianos Latinoamericanos de 2010-2009, en el que además de trabajar la cultura de la paz, se proponía abordar a nivel de taller la elaboración de un proyecto de pastoral educativa. Con este encuentro, las reflexiones en materia de educación a nivel de los documentos de la Iglesia fueron puestos al día gracias a una conferencia dictada por Fray Juan Carlos Ayala. O sea, todos los vacíos que habíamos dicho a nivel de reflexión que no se tenían de los documentos de la Iglesia, ahora aterrizan con Juan Carlos. Una gran síntesis de todos sus contenidos. El padre Alejandro Moral aportó la lectura de los valores más importantes para la educación agustiniana, porque era la corriente del momento. Todavía escuchamos que se habla de educación en valores, educación con valores. Y esto sintonizado con la época, ¿verdad? Y el proyecto de pastoral quedó en las manos de Francisco Galende. ¿Cuáles fueron los resultados de este intento? Fue mucho trabajo para muy poco tiempo, demasiada, la ambición era muy grande y no tuvieron el tiempo. Y allí yo les puedo decir, y la conveniencia de sugerencia, de que se dedicase todo un encuentro a la elaboración de un proyecto de pastoral educativo. ¿Ustedes saben qué fue lo que allí pasó? Esto es lo que aquí dice, ¿verdad? Lo que allí pasó fue que los maestros dijeron que no, y se plantaron y dijeron que no, y el resultado fue que no. ¿Ven cómo es que va la cosa? Sí. Lo que antes pasaba con los frailes, ahora está pasando con los maestros. En el encuentro, los maestros dijeron: no, esto no es lo que queremos hacer, y esto no es lo que vamos a hacer, y no lo vamos a hacer. Y al final, ¿qué pasó? Pues que no lo hicieron. Eso fue lo que allí pasó. ¿Ven? Entonces, así es como llegamos a la 17ª Asamblea General de la OALA 2011,
realizada en Bogotá, en el que es elegido como coordinador. Me dicen que solo tengo 5 minutos, la parte mía. En el que es elegido como coordinador del área de educación del barrio Oscar de Taveras. A partir de aquí, debido a la abundancia de material y el gran volumen de trabajo que se ha publicado vía web, prefiero dialogar de parte de mis experiencias, a bien de que podamos sacar en claro aquello que considero valioso para la orden en nuestro continente. Por la formación universitaria que acababa de concluir en educación, sabía que la elaboración de un proyecto que englobara temas realizados no iba a ser una tarea sencilla para poder aglutinar tantas voluntades y pensamientos diversos. Fue por eso que me detuve en el estudio de las constituciones, en lo referente a la pastoral educativa, sacando de ellas el arquetipo fundamental en el cual se pudiese amparar todo proyecto común para el universo poblacional del centro educativo de los países en los que la orden se encuentra aquí. Luego estudié las conferencias anteriores a las que ya les referí. Así me aboqué a la elaboración de un proyecto de pastoral conjunta para todo el continente. Las especificaciones continentales las encontré en el Episcopado de Latinoamérica, en Aparecida 2007. Los matices propios de la aplicabilidad de un posible proyecto me lo iba a dar el estatus legal de la Iglesia dentro de cada país, lo que me condujo al estudio en 2 direcciones. Por una parte, los concordatos, convenios y acuerdos de la Iglesia Católica en cada nación en los que estamos presentes, y por la otra identifiqué como punto neurálgico de la legislación civil en el que coinciden todos los países el artículo número 26 de los derechos humanos sobre la educación. Luego me di cuenta que en cada país la situación de estatus de los centros educativos entraba en clasificaciones diversas, pero referían siempre a lo mismo, a la misma, aunque variando su titulación y cantidad de privilegios o derechos privados, especiales o particulares. De todo esto les hablé a los superiores mayores a través de la primera carta que les escribí. Recuerdo que el padre Gregorio Gallardo me dijo que en esta se sintetizaba mi programa de gobierno dentro de aquella gestión. No habiendo recibido ninguna reacción positiva o negativa de los superiores mayores, procedí a presentar una encuesta a los centros educativos sobre los puntos que consideraban debían abordarse dentro de este proyecto de pastoral educativa. El resultado fue el mismo que obtuvo en su día el padre Javier Hierro. No todos contestaron, pero resolví seguir hacia adelante. Así llegamos al Encuentro de Educadores Agustinianos Latinoamericanos de Lima 2012. La mochila de trabajo estaba demasiado llena, como pasó en el encuentro de Trujillo 2010, con la leve diferencia de que el 65% de los presentes habían seguido los procesos de consultas realizados por email. El resto hizo surgir por un momento un caos de sinsabores. Fue muy fuerte. Ese encuentro fue aquí en Lima y había que tener las cosas muy claras. Allí se cuestionó todo, inclusive hasta cuál era la profesionalización en materia de educación que tenía aquel que estaba moderándole. Comenzamos por a quien esperaban. ¿Sí? Todavía pido a la asamblea que me permita terminar mi conferencia. Allí se cuestionó todo, ¿saben? Y esto se lo digo porque hay que estudiar. Esperaban a un señor mayor con canas y encontraron a un muchacho que era el que les iba a coordinar. Entonces, lo que proponían era justamente lo que ellos habían dicho que no. El intermedio temporal, una vez elaborado el proyecto, el intermedio temporal se dedicó a la promoción del proyecto. Cuando yo comencé a recibir el insumo y a darme cuenta de que venían fotos, textos de lo que estaba pasando en los colegios, yo me di cuenta de que el problema había sido solucionado.
Bien, entonces así es como llegamos a Cochabamba, donde se reafirma, y llegamos a la actualidad, donde existe un consejo de pastoral educativa formado por todos los consejeros que hacen desarrollar en la actualidad este proyecto. Muchas gracias. Bien, agradecemos al padre Lidio su intervención. Quizá hay alguna pregunta en este momento para hacer. Sí, la conferencia de gracias padre Lidio por tu conferencia, da mucho que dialogar, muchísimo. Y si hubiera la oportunidad de dialogar después que van a dar las ponencias los siguientes hermanos, sobre todo en el tema de la teología de la liberación. Estás en el país donde la cuna de la teología de la liberación y hay muchos aportes, y sí me gustaría en el momento, ¿cuál es tu pensar sobre la teología de la liberación? ¿Crees tú que es como un estancamiento para los colegios? Bueno, lo que aquí se está proponiendo es que no era un estancamiento, sino que el proceso, el lenguaje que se estaba manejando, atacaba directamente a la institución educativa, porque se decía es una iglesia de pobres para los pobres, pero se veía el centro educativo como el lugar donde los pobres, o sea, los que habían hecho voto de pobreza, formaban a los ricos para que oprimieran al pobre. Esa es la crítica que se le hacía en ese momento al centro educativo. O sea, no es que la teología de la liberación sea mala, ni sea buena, pues no corresponde a mí, es un discurso moral, sino que es un discurso que corresponde a un momento que hay que saber revisar y que aún se está revisando hoy, y que una de las corrientes de la teología, de esa misma teología de la liberación, es la que he seguido aquí, que es la corriente oficial presente en todos los documentos del CELAM, de las teologías para Latinoamérica, y una de ellas de la liberación. Lo que de esta teología cambia en Santo Domingo es el lenguaje. Ya no está orientada a una teología de la liberación, sino a una teología de la cultura. O sea, lo que hay que promover ahora es la cultura, y al promover la cultura produce un cambio en el lenguaje. De igual modo, para los centros educativos, ahora en 2007 con Aparecida, lo que hay que promover es la identidad católica y agustiniana de los centros educativos, y eso hace que engendre todo un proceso de promoción de los centros educativos en el ámbito católico agustiniano, que la necesidad de la creación de un consejo en el que, según el mismo Aparecida, está promoviendo que esta educación tenga calidad, que los mandos estén bien especificados, que todos los estamentos de la educación sean evangelizados, que se realice una misión continental dentro de ellos, como nosotros lo hemos hecho a partir del encuentro del año 2012, que se está reafirmando en el encuentro de Cochabamba. Todo eso fue de lo que no me dio tiempo a hablar, que es la parte propiamente de mi gestión. El padre Miguel Ángel también quiere participar. En la misma línea, y no vamos a hacer una polémica sobre teología de la liberación, pero vamos, yo hice la tesis sobre Puebla, la evangelización en el presente y el futuro de América Latina, y no encontré ni un solo texto, y creo que no lo vas a encontrar tú tampoco, donde se diga, como has afirmado, que la educación católica no tiene que ser del área religiosa, más o menos intento repetir tus palabras, sino nada más moral y cívica. No decía, padre, no tiene que ser, sino que el centro, o sea, lo que están diciendo, la sustitución exactamente igual. El centro es la evangelización en Puebla. En educación y en cualquier otra cosa. Pero el contenido que está promoviendo el documento consiste en moral y cívica. Bueno, allí va a estar, padre, lo avisamos ahorita. No vamos a discutirlo, pero... Yo tenía alguna duda que te adelanto, porque mañana lo voy a confirmar, sobre la presencia de la teología de la liberación, de la cual he sido siempre, con una gran amistad con Gustavo Gutiérrez, pero hay un fallo, y el fallo es que no ha abierto las ventanas a un tema mucho más profundo, que es el tema de la mirada a